Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Segur Plus, una empresa pionera en seguridad electrónica, te ofrece alarma y monitoreo para propiedades, videovigilancia por medio de su teléfono móvil, cercos energizados para medianeras y linderos, rondas y recorridos para grandes predios. Una empresa certificado bajo normas IRAM 4174. Segur Plus. Comunicate al 4440310 o personalmente a Arana 448 aquí en Tandil. Recordando siempre que mañana es tarde. Hoy Segur Plus. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos, como es habitual, martes y jueves, en este horario, en forma directa, vivo directo, como se decía anteriormente, estamos en vivo, en directo, a las 4 de la tarde, 16 horas, y después, bueno, obviamente, artículo 14, lo pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, en vivo, en directo, por Facebook. El Facebook de artículo 14, que es todo en letras, YouTube después, cuando usted tenga su tiempo, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún problema con las redes sociales, así que tenemos mucha gente que lo ve después al programa, ¿no? Obviamente. En este ciclo 22 de artículo 14, el invitado de este 2 de mayo es el doctor Carlos Mansilla, ustedes ya lo están viendo, así que vamos a dialogar con quien fue concejal de la ciudad de Tandil. Sería técnicamente mandato cumplido, pero también es secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Eso es cooperar. Y eso ha permitido, y vamos a hablar mucho de ese tema también, porque está ocupando un cargo muy, muy interesante, y fundamentalmente que tenés varios viajes al exterior al respecto, y vamos a hablar de la política local y de todas estas cuestiones, en la opinión de Carlos Mansilla. Carlos, bienvenido a nuestra nueva casa, la casa de artículo 14, así que muchas gracias y vamos te saludo y comenzamos ya la entrevista. Muchas gracias a vos, Quique, por la invitación, felicitaciones por todos estos años y por este nuevo lugar, un gusto. Siempre fuiste en el Consejo Deliberante, fundamentalmente, que obviamente teníamos un contacto muy diario en aquellos momentos. Fuiste siempre para los medios de prensa el que da títulos. Y también te debo decir que en muchas oportunidades tenías algo que se va perdiendo, lamentablemente, que tenías mucho humor. Aunque hacías política y con toda la seriedad y todo, tenías humor. Algunos lo supieron entender, otros no lo supieron entender. El humor es así. Y depende también en las circunstancias del humor. Depende de las circunstancias. Hoy no es un momento en la política, me parece, para el humor o para alargar alguna frase humorística, porque se puede interpretar, vaya a saber cómo. ¿Entendés eso? ¿Crees eso? Y con los Zooms también, porque muchas veces, bueno, gracias de nuevo, ¿no? Pero mucha de la actividad profesional o de relaciones y de política también, la pandemia hizo que nos debiéramos acostumbrar al mecanismo de lo virtual, ¿no? Para decirlo Zoom, en un término que se entiende. Y a veces algunos piensan o pensábamos que eso era lo mismo, y no es lo mismo. El trato personal, no, claro. El gesto, y en lo que decís puntual del humor, del sarcasmo o de cierta ironía, a veces digitalmente es más difícil hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando tiene cuestiones en vivo que hacerse. Pero bueno, de todas maneras creo que en la vida misma, digamos, reírse es mejor que llorar, ¿no?
o que están enojados, ¿sí? Aunque a veces, pese a que para reírse hay que usar menos músculos que para estar enojado, a veces es más fácil estar enojado que reírse, ¿no? ¿Y la política en Tandil, cómo la estás viendo? ¿Ríe? ¿Es fácil más de reírse? ¿O es más fácil de llorar? ¿O cómo la ves? No, El Consejo Deliberante de Tandil, ¿cómo lo estás viendo? Porque lo estás siguiendo, así que... Lo sigo medio de costado también, no estoy en todos los temas, ¿sí? Siempre me da gusto ver caras nuevas, porque de hecho, si algo que a mí me caracterizó, por lo cual yo me animé, digamos, a dar ese paso de lo privado a lo público, creo que es bueno que haya caras nuevas, ¿no? Que haya vocaciones nuevas, ¿sí? Que incluso cualquier ciudadano piense, bueno, yo lo puedo hacer mejor y se anime, ¿sí? Eso creo que es bueno. También creo que es bueno no perder el tiempo, ¿no? Porque he visto también, o vemos también con el paso del tiempo, que muchas buenas voluntades o mucho voluntarismo, luego la realidad se impone y no queda más que en eso, ¿no? En buenas expresiones de deseo, con lo cual quizás con el paso del tiempo uno se va poniendo más viejo, ¿sí? Y viendo que si bien es necesario gente joven y caras nuevas, también es necesario, bueno, que haya partidos políticos fuertes atrás, que haya un conocimiento, o que haya equipos técnicos, en definitiva, que sustenten lo que un concejal o un candidato diga. Pero, perdón, ¿eso está faltando ahora? A mí me parece que sí. A ver, es muy general tu pregunta y en general mi respuesta, sí, pero cualquiera opina hoy. Cualquiera tiene un tuit y opina. ¿Verdad? Creo que fue Humberto Eco que dijo, ahora es más difícil, ¿no? Porque todo el mundo habla. Entonces, seleccionar, digamos, a quién escucho es parte ya de un arte. Ahora, luego hay una persona que dice una burrada y tiene 1 millón de personas que lo vieron por un medio o por una red social, y un buen concejal, digamos, con mucha historia, con mucho trabajo y tal, presenta algo que quizás sea bueno, y si no tiene repercusión, se pierde. Bueno, se puede perder, perdóname, se puede perder también por 2 cuestiones, porque a mí me tocó todo este traspaso. El cambio, sí, todo sí, el cambio. Sí. Todo este cambio desde que inicié mi labor profesional, un cambio violentísimo, ¿no? Cuando yo digo a alguna gente joven que está en los medios, que conocía el magazine en los medios, ya con eso no explico más nada. No, es que no explico más nada. Vos me entendés, ¿no? De qué estoy hablando. Bueno, fíjate que algunas imágenes ahora en blanco y negro se ponen en blanco y negro para que sean más bonitas. Más bonitas. Bueno, a él hoy, con las redes sociales. Ahora también pasa algo. Yo recuerdo ordenanzas que tuvieron un gran compromiso por todos los concejales de los momentos, ¿no? Una de ellas, mira, voy a hacer un ejemplo muy claro. Aquella que se trabajó muchísimo y que fue un ejemplo para otros municipios de las razas de perros potencialmente peligrosas, cómo se tenía que encarar, etcétera, cuál eran las razas, cómo tenía que ir el perro y el propietario en la calle. Eso está todo en ordenanza. Ahora, ¿vos ves que se cumple esa ordenanza? Bueno, está claro eso. Mira, yo veo la política en general un poco banalizada, ¿sí? Por esto que te decía, ¿sí? Ser noticia a veces es más importante que la noticia en sí, que el contenido de la noticia en sí mismo, el llamar la atención. Generalmente en medios nacionales, ¿verdad? Pero en las ciudades pasa a veces eso también, y Tandil está en el medio, ¿sí? De ser aquel pueblito, aldea, digamos, que todos vivimos, ¿sí? O una ciudad ya metida como tal en el mundo entero, ¿no? Ahora, a mí me parece que la política en general, ¿sí? Está muy al corto plazo, ¿sí? Muy donde hay un reclamo, hay un concejal presentando algo, cuando debería ser en algunos casos al revés, ¿verdad? Ahí hay que generar cosas, ¿sí? Que luego incidan en la población. Por eso veo que a veces se corre atrás de la noticia o atrás de la moda,
Y a mí me parece que eso debe estar, pero también debe estar la programación, ¿sí? La planificación a mediano o largo plazo, que es lo que no veo. El otro día hacía chistes con un amigo muy cercano a la gestión municipal sobre los temas que faltaban o que seguían faltando. Sí, y me decía, mira, si nosotros hubiéramos sabido que el UNGUI iba a estar 20 años, entonces hubiéramos hecho otras cosas. Hicimos todas de 4. Entonces, las grandes quizás no se pudieron. Fueron quedando en el camino. Fueron quedando, no, nunca tengo tiempo, y nunca hubo tiempo, ¿no? Entonces, a la pregunta original de esta ramificación, yo a la política de Tandil la veo muy parecida a la política nacional, muy detrás de lo que dijo del título, digamos, y no del fondo de la cuestión, ¿sí? Y me parece que en las ciudades nuestras hay una posibilidad de evitar eso. Hay una cercanía, hay menos temas también, porque somos una ciudad nomás. Y me gustaría que estuviéramos hablando de temas un poco más a mediano o largo plazo, ¿no? No digo que esté mal hablar de si va un mástil o no, o los 200 años o no, ¿sí? Creo que quizás en esta elección haya la posibilidad de que se discuta, por ejemplo, el perfil productivo de Tandil, que mucho se habla, pero lo hemos ido perdiendo, o no lo tenemos definido a nivel municipal, o no veo cosas municipales que focalicen en eso. Bueno, no podés tener perfil si no tenés el plan. Es bueno tener un plan para después cambiarlo, llegado el caso, claro, ¿no? Claro. Bueno, mire, tenía un plan, ahora no anda, lo cambio. Si no tenés, es como que siempre vamos atrás de otros. Claro. ¿Sí? Nuestra ciudad, nuestro interior provincial, creo yo que debe ya, es un tema remanido de la autonomía municipal, pero creo que es momento de discutirlo, de acelerar otra vez, ¿sí? Para que la mayor incidencia en las decisiones importantes sea tomada en la ciudad y no depender de un gobierno provincial, un gobierno nacional, que a veces están muy lejos. Con relación a este tema, me viene bárbaro porque este año, creo que fue, en un medio gráfico, medio escrito, creo que fue, mira, no me acuerdo exactamente, pero me parece que fue en el Multimedios. Yo los menciono, ellos por ahí toman cosas de artículo 14, pero el Eco de Tandil. Creo que ahí lo dijiste en una entrevista. Y la verdad me llamó la atención porque dije, es Mansilla puro. ¿Qué habré dicho? Dijiste que falta vocación imperialista del arco político local. Bueno, sí, creo que termina siendo un título que llama la atención, de hecho, lo hizo contigo. Sí, imperialista en el sentido de que nosotros tenemos que ser un pequeño imperio, ¿no? En aquel concepto, sí, de invadir otras regiones, en este caso no por la fuerza, sino por la inteligencia. Pero me parece que Tandil se ha ganado un lugar en su región, en la zona, ¿sí? Y que en vez de que vengan a conquistarnos, nosotros tendríamos que salir a conquistar. ¿Quiénes son los principales conquistadores? Y tendrían que ser nuestros legisladores, los diputados provinciales, senadores, los diputados nacionales. Digamos, que Tandil tenga una vocación, ¿sí? Imperialista, en el sentido de que primero debe tener orgullo de lo propio, ¿no? No hay un imperio que hable bien de otro imperio, ¿sí? Primero tengo que estar orgulloso de lo nuestro, y creo que lo somos. Todo tandilense que usted más o menos para o encuentra incluso en alguna otra ciudad o en otro lugar, siempre hablan bien de su Tandil. Eso lo tenemos. Hay que tener un potencial o una fuerza económica y social y cultural importante también, que se caracterice por algo. Y nosotros creo que lo tenemos también. Nos falta el abanderado, el que en vez de esperar que el gobernador venga para pedirle unas lucecitas para alumbrar el Palacio Municipal, vaya a ver al gobernador 1 y 10 veces, ¿sí? Para pedirle, ¿sí?, un programa de desarrollo regional, local, como tranquilamente podemos hacer. Doy simplemente un ejemplo. Los salamines que comemos en Tandil, cerca de un 10% de su costo es el flete que utilizan las empresas de aquí para llevar un chanchito vivo y traerlo trozado, ¿sí?, para luego meterlo en el salamín.
10% del costo de nuestro producto emblemático. Eso es un costo que podríamos tranquilamente, ¿sí?, dejar de tenerlo teniendo un frigorífico matadero como corresponde. No lo tenemos por diversas razones, lo teníamos, no anduvo, normas de seguridad, de higiene, lo que sea. Ahora, ¿cómo puede ser que Tandil no tenga frigorífico suficiente como para procesar todos los animales que necesitamos, que nos comemos nosotros, que fabricamos para exportar, entre comillas? Entonces, eso, un imperio no hace eso. Bien, lo mismo pasa con la carne, lo mismo pasa con la leche. Nos sobra leche en toda nuestra región, ¿sí?, y exportamos la leche fluida, cuando en realidad hay un proyecto interesantísimo que está desarrollándose aquí, la Cooperativa Agropecuaria de Tandil lo hace, de industrializar aquí, hacer mozzarella para la exportación. Bueno, eso es un proyecto que está hace tiempo, que ya está encarado, pero que debería estar en la agenda municipal todos los días. Son fuentes de trabajo, es mayor valor a lo que se produce aquí, estabiliza los precios. Digamos, como esto, ejemplo en aceite, la agroindustria, ¿sí?, tiene que ser uno de los principales temas de la política de Tandil, ¿sí? Al lado de eso, la generación de energía, entonces, porque esa industria necesita energía. Y tenemos los mejores vientos de la República para hacer energía eólica. Y Tita Brivio lo hizo primero, ¿sí? Hay 2 o 3 molinos nomás. Entonces, hace 30 años. Sí, fácil, sí, fácil. Tita y un grupo de compañeros y compañeras de Cretal lo hicieron. Claro. Y fueron ejemplo. Bueno, eso pero no, debió continuarse. Claro, no se continuó el tema. Debió continuarse. Claro. Dentro de poco tiempo, la Cooperativa Eléctrica de Castelli, aquí a 200 kilómetros, está conectando su propio molino. Y eso es porque hay viento y porque la gente consume energía. Entonces, toda nuestra región, no puede ser que si se corta la luz, se corta un cable del Chocón, en Tandil no haya luz. O si aumentan los precios de los combustibles, tenga que aumentar nuestra electricidad también. Todas esas cosas, un Tandil imperial las lograría, o las discutiría por lo menos. Por eso el término imperial, en el buen sentido de su palabra, ¿sí?, trata de explicar eso, ¿sí? Tenemos que tener mayor autoestima, exigir nuestras cosas, ¿sí?, hacernos, en base a nuestro orgullo, hacernos respetar a los otros, ¿sí?, pero hasta incluso con medidas de protección de nuestra propia industria, ¿sí? Y no es solo prohibiendo que entren productos de otras empresas, sino generando un clima y generando finalmente una ciudadanía, una educación sobre lo que es economía circular, por ejemplo, lo que es el consumo de productos locales, ¿sí?, y cómo ese dinero se reinvierte en la sociedad, queda en la propia sociedad. Me parece que debe haber una política municipal para eso, aunque sea para que eduque a nuestro consumidor, sabiendo que si compra esta o compra esta, el resultado económico no es el mismo. Ahora, Carlos, si volvemos un poquito al pasado, ¿no? Un pasado, en esta gestión, digamos, todavía, uno fue observando cómo fueron, vamos a ponerlo entre comillas, cayendo distintas metalúrgicas, bueno, la más importante, otras también, y de otros rubros también. Se fueron perdiendo empresas en la ciudad de Tandil, por A, por B o por C. Ahora, ¿vos creés que en esa pérdida el municipio de Tandil actuó de una forma como para impedir que eso ocurriese como ocurrió, o llegó tarde? Diría Maradona, se le escapó la tortuga. Yo creo que sí, que se le escapó la tortuga, sí. Más allá de que no sea tu decisión del intendente cuidar a determinada empresa, porque además es muy grande y no tengo los recursos, me parece que a mí me gustaría que los representantes míos, los representantes políticos, sean los que estén precisamente en el mangrullo del fuerte de la independencia, y que vean venir el malón, o vean venir la sequía, ¿sí?, que siempre que no llueve es culpa de Dios, digamos, ¿sí? Bueno, podemos juntar agua cuando hay mucha agua, cuando llueve de más.
Metafóricamente creo, en definitiva, que el estar en la intendencia, el ser concejal, el ser diputado, ser senador, obliga a estar en el mangrullo del fuerte. Entonces, todo lo que es reconversión empresaria, todo lo que es cambio, ¿sí? Porque era inevitable que la televisión a color iba a dejar de fabricar televisores blanco y negro. Ahora, si yo tenía una fábrica de televisores blanco y negro, bueno, debería buscar los incentivos para que se transforme en una fábrica a color. Sí, sí, lógico. La reconversión empresaria existe, ¿sí? Todo el mundo lo ve venir, sabe. Si cierra una fábrica ya se sabe por qué cierra, más o menos, ¿sí? Si no es por un desfalco o un problema penal, ¿sí? Hay un mercado que se va manifestando y que va viendo, y a esos cambios yo creo que el municipio, hablemos de aquí en adelante, para no echar mucho qué pasó en las cosas, debe estar más que atento e informando a su sector empresario y trabajando al lado del sector empresario, incluso apoyándolo económicamente y políticamente también. Va a haber un día, ¿sí?, que en nuestra provincia de Buenos Aires va a discutir dónde se fabrica tal cosa, dónde se fabrica otra. Bueno, eso lo tenemos que estar nosotros previendo, ¿sí? Lo que te decía un frigorífico, te decía una planta de aceite, lo que te decía una planta generadora de energía. Todo eso ya está. Hay que ver situaciones similares en el resto del mundo y nada más. En nuestro país también. Creo que se le está abriendo muchas puertas, hay que justo decirlo, ¿no?, a lo tecnológico en la ciudad de Tandil. Ahora, ese polo tecnológico tiene que crecer y tendrá que tener todas las oportunidades para tener ese crecimiento, que es lo que se vive hoy y lo que va a ser, calculo, unos años más. ¿Vos ves eso que se le está dando en Tandil a todo lo que es lo tecnológico? ¿Un Silicon Valley podemos ser en algún momento? Sí. A ver, un Silicon Valley argentino y a lo bonaerense. Como viene, se va esa tecnología también. Yo creo que debemos fomentarlo, que debemos reconocerlo. Hoy es una fuente de ingreso muy importante para la ciudad, todos esos trabajadores, toda esa industria, ¿sí? Ahora es la que menos arraigo tiene. Vienen porque Tandil es lindo y está cerca de Buenos Aires. No hay ninguna condición física, digamos, que defina esa vocación, esa inversión, en definitiva. Y hay que apoyarla, y es correcto. De la misma manera que el turismo, ¿sí?, para Tandil es importante. Ahora también hay que definir qué tipo de turismo queremos, hasta dónde, cuándo es invasivo, cuándo no. Si vendemos naturaleza, que se preserve la naturaleza. Bueno, pero hemos creado un sector turístico, toda la zona del lago y lo que era el viejo circuito de automovilismo, se ha creado, pero resulta que ahora esa zona no tiene agua. Bueno, por eso hablaba de cierta planificación o cierta... Hay algo que no cierra, ¿no? Y algo que se ha hecho mal, sin duda. Sí. Bueno, para eso creo yo que está el Estado, incluso para arbitrar esos conflictos, ¿no? Preverlos, tratar de preverlos. A veces para negarlos, porque no quiero que se hable mal de la ciudad que yo administro, luego un día explotan los temas, ¿sí? Creo yo que estamos muy bien en materia de orgullo, estamos muy bien en materia de información y de conocimiento. La Universidad Tandil le ha dado mucho, le sigue dando mucho, ¿sí? Y creo que la política viene un renglón atrás, un escalón abajo, digamos, de todo eso, ¿sí? El polo tecnológico se crea por iniciativa de los privados. Bueno, luego uno en un lugar, otro el nombre, pero si sacás a los privados no queda nada. Y yo soy pro la economía del privado, ¿eh? De hecho, gran parte de mi actividad y de mi gusto y de mi vocación se manifiesta dentro del cooperativismo, que también son organizaciones privadas. Otra forma de hacer las cosas, ¿sí?, pero en definitiva es privada.
A mí me parece que lo público está para acompañar eso, no para definir eso. Incluso para prever. En eso sí le pongo a la cabeza del funcionario municipal una necesidad de, bueno, de ver más allá, ¿no? Ahora, para hacer todo lo que estás explicándonos, Carlos, estamos dialogando con Carlos Mancilla, aquí en Artículo 14. ¿Cómo ves la situación de que un intendente que ha gobernado ya 20 años, o se finaliza con 20 años de mandatos, intenta, a 80 años de vida, intenta continuar en la gestión? ¿Cómo le puede dar él esa impronta para el Tandil dentro de 40 años? Porque lo que estás planteando es para un Tandil de 40, 50 años, los cambios que comenzarían hoy. ¿Cómo lo ves? Está bien, yo de estas cuestiones me tengo que callar mucho la boca a veces, porque en Estados Unidos se va a presentar Biden con la misma cantidad de años, pero bueno, hay otras cuestiones de fondo. Pero acá, ¿cómo haces para no tener una persona más dinámica, más joven, más joven? Yo sé que esto no gusta lo que digo, pero bueno. ¿Cómo se puede llevar? Porque también puedes tener 80 años, puede tener un nuevo mandato, pero para el futuro de la ciudad de Tandil. ¿Es posible eso? Y yo creo que... De lo que conocimos en 20 años. Que el intendente está en una trampa, ¿no? Cayó en su propia trampa, me parece. ¿Ah, sí? Y porque se generó una imagen de patrón, ¿verdad? Explotó esa imagen de patrón de estancia, de jefe, ¿sí? Y eso es bueno hasta un punto, ¿sí? Y luego es malo porque no lo podés sacar, digamos, no tenés reemplazo. Me parece que él no trabajó su reemplazo. Bueno, es humano, ¿no? Yo no estoy en su lugar, digamos, ni en su entorno. Ahora he tenido el último tiempo posibilidad de hablar con él algunas cosas mano a mano, digamos, ¿no? Ajá. Y sin que él lo haya dicho, yo percibí que le preocupa esa situación. Nosotros tenemos un chiste en las cooperativas de que siempre el presidente histórico de las cooperativas dice, bueno, no hay otro, me obligan, Claro, sí. me piden que sea. Claro que sí. Bueno, yo creo el clamor. Yo creo que él lleva ese mismo karma, ¿sí? Ajá. Pero creo que él o su entorno no han sabido crear una nueva figura, una nueva, digo, ¿no? Y es su gran deficiencia, es el gran desafío que tiene. Los momentos son malos, digamos, para administrar el Estado, ¿sí? Las empresas también, digamos, estamos en un mal momento económico, en un mal momento social, hay mucho reclamo, mucho enojo, ¿verdad? Y la única esperanza que pareciera verse es vamos a romper todo. Eso no es una esperanza, yo ahí no juego, no participo, digamos, ¿sí? Ahora, dentro de lo moderado, como podría ser el intendente, él no ha generado su delfín, o el que tenía generado se le escapó, o no lo quiso, o no sé, algo pasó. No estoy en esa noche de desvelo. Pero vos no considerás, y allá entramos en un tema muy político y de Tandil, ¿no? Porque yo creo que si gira un poco como un buen técnico, ¿no? El doctor Lunghi, si gira la vista y mira el banco de su propio, no hablemos del que cambió de club, por ejemplo, ¿no? Sí, estamos hablando de Nicolini, su ¿no? propio club, pobre, sí. Y se hizo su propio. Bueno, pero... El reducido, sí. de su barrio. Pero si el doctor Lunghi mira el banco, en el banco de suplente puede encontrarlo, ¿eh? Y yo creo que lo tiene en el banco de suplente. Lo que pasa es que también tenés que tener las ganas, capacidad, etcétera, de decir, doy el paso al costado. Él tiene más ganas de quedarse que irse, eso es lo que yo percibo también, digamos. Yo también, ¿verdad? Coincidimos. Entonces, bueno, si tiene ganas, después tendrá su físico, cómo le responde, las preocupaciones, bueno,
no sé. Pero a él le encanta. Sí, pero Entonces me parece que va a cometer, o sea, está en Ah. su misma trampa, decía yo, de que generó un super ego, será un super yo, no me acuerdo cómo es, algún psiquiatra que esté cerca, psicólogo, ¿no? Creó un super Lunghi, él y su entorno, para reafirmarse en el poder los primeros años, y luego le encantó. Y ahora ya hizo Ahora- Lunghi el regreso, Lunghi de lo más profundo del ser, ¿verdad? Total, Lunghi 2, vamos Lunghi por el 3. capítulo 8. ¿Cómo era la de Rocky, no? El regreso. La de los autos, eso El que Super viene la Show, bien. ¿verdad? El Sí, Super sí, Show, bueno. eso. Ahora, eso. ¿Qué nos va a vender nuevo? Nada. Pero ¿cómo cae Porque ya eso está. para el Tandil del hoy, Y bueno, pero el yo Tandil del conozco futuro? gente que ya no lo quiere, que le reconoce todo lo hecho, pero ya no lo vota porque dice, bueno, che, ya está, digamos, ¿no? Perdió ese apoyo, digamos, por este ¿Te parece? tema. O yo creo que Bueno, tiene conozco uno. No, sé no. si será para Me mucho, parece que digamos. tiene un cúmulo No, sí, tiene su voto, importante claro que de- sí, de- es el principal claro. candidato hoy en Sí, día. sí. Pero quiero decir, me parece que esa circunstancia, ¿sí?, de no generar un recambio él mismo, ¿sí?, de no presentar una, dos, tres alternativas, las tendrá, pero no las muestra, digamos. Están con el 15, 16, 17, digamos, yo no le vi debutar a ninguno. Bueno, pero Entonces, eso es un problema al técnico que no puede. Bueno, yo estoy en la tribuna mirando, Claro. a veces he estado en el otro equipo, Sí, digamos, y a veces me Yo creo que los hay. venite a este banco, no, a este banco no. Yo sé, 2 personas los hay, 2 por lo menos, si mira al banco lo tiene. Bueno, creo que su gran logro sería terminar su etapa en la municipalidad, pudiendo entregar un municipio mejor. 20 años después siempre va a ser mejor porque no había celulares, digamos, ¿no? Pero ahora hay celulares. Pero con cierta estabilidad en el sentido de decir, y sobre todo con cierto programa. Dice, bueno, porque Lunghi asumió en el 2003, ¿sí? La gran crisis de Argentina, vamos a cuidar. Voy a decir Tandil. que artículo 14 ya estaba. Por eso, estaba el artículo 14, figúrate. Ahora, después han sido campañas de 4 años. Sí, claro. Voy a hacer el hospital, hice el hospital, como era, sillones odontológicos, ¿verdad? Sillones odontológicos. Ahora está un poco más, viste, la ciudad del conocimiento, una cosa media rara, y después está el bache ahí, como ¿cómo es? El eslogan no me cierra con la calle no pavimentada. Pero bueno, todo eso es marketing político. Ahora, visto hoy, digo, bueno, ¿qué deja la ciudad linda? Deja un equipo de gestión, de trabajo, que cambias a él y funciona. No lo veo, el equipo de hoy de Lunghi no tiene, me parece a mí, la misma efectividad que tenía el segundo gabinete de su segundo gobierno. Hemos aprendido a ganar elecciones haciendo la plancha en los últimos años, Sí. digo desde Lunghi, ¿no? Sí, sí, sí. O no metiéndose en temas Más ríspidos, complicados. ¿sí? En temas complicados. Y manejar un imperio es un tema complicado. Entregar la ciudad, ¿sí?, a los gobiernos nacional y provincial para que ellos decidan qué inversiones hay que hacer en Tandil, me parece mediocre. Y no discutir las cuestiones de fondo a fondo, cuál es nuestra inserción en el comercio regional, cómo fomentamos que nuestras empresas produzcan más y exporten, para decirlo de alguna manera, saliendo del partido de Tandil. ¿Cuáles son las alianzas que tenemos que hacer con otras regiones, con otras ciudades? ¿Sí? ¿Cuándo discute Tandil el acceso al puerto de Quequén? Falta que pregunten, ¿hay un puerto en Quequén? El puerto en Quequén, eso es un problema de otro, digamos, ¿no? Sí. Lo vimos con la seguridad, ¿sí? Era un problema de otros, hubo que poner los locales, los pitufos, porque la gente lo pedía, hoy ya no están. Yo lo veo, escucho de la Maggiore, que lo escuché estos días. Sí, te vamos a decir que el doctor de la Maggiore es el secretario de Protección Ciudadana en Tandil. Desde que se inició esa secretaría hasta hoy, ¿no? Le echa las culpas a los concejales de la oposición de que ventanean muchos problemas de seguridad. Me parece muy pobre. Ocurre un hecho delictivo y el sistema de cámaras no funciona del todo bien, los fiscales se quejan, che, me lo mandan en CD. Pero
Vos estabas en el Consejo Deliberante en aquel, como se habla tanto de transparencia, en aquel convenio Cablevisión, No, municipio ya no de estaba, Tandil. no, pero Beatriz Fernández, que es mi Sí, amiga y papá. compañera, estaba y ella lo planteó. Sí, sí, varios lo plantearon. Varios. Mirá, El doctor, estaba Facundo Llano en ese momento. hoy Cretal está rodeando la ciudad de Tandil con su propia fibra óptica. Sí, pero Y es una cooperativa, digamos. se firmó algo que Sí, por eso digo, pero 60 meses a valor dólar. Si Cretal lo puede hacer, que es una excelente entidad cooperativa, ¿por qué no lo puede hacer la usina? ¿Por qué no lo hizo la usina hace 30 años? Sí. Bueno, eso son. La municipalidad podría haber Ahora, tenido cierta influencia. el sistema de en cámaras, ¿sí? que era la fibra óptica y la instalación del sistema de cámaras, Sí, claro. que pagamos mensualmente dólares. Bueno, hay muchas cámaras, tendrían que dar explicación, por qué andan, por qué no andan, qué pasa, qué no pasa. Con una fibra óptica que si no renegociás, se retira a los 60 meses. Por eso, quiero decirte, eso es una visión, vos estás diciendo, es una visión a mediano o largo plazo. Ahí había que firmar un contrato rápido, y bueno, se firmó caro y mal, porque nos quedan 2 años de gestión, digamos, y había que hacerlo. Claro. El sistema a ver, no era política municipal la seguridad, no era política municipal un sistema de monitoreo. No lo era, nunca fue campaña, hubo que hacerlo a regañadientes porque la sociedad lo pedía, porque había otras ciudades que lo hacían y funcionaba. Ahora, eso tenés que invertirle después. Y si ahora vamos a tener un sistema de cámaras que pareciera que ya está puesto para quedarse, bueno, ¿por qué no discutimos un sistema propio? Decía yo lo de Cretal, está rodeando Tandil. Ahora, la cooperativa de Vela, ¿sí?, que también da internet, da cable e internet. Cable, o sea, televisión. Sí, televisión. Más barato que acá. Y en excelentes condiciones. Bueno, falta poco para que por esa fibra pueda llegar a la ciudad de Tandil. Sí, claro. Bueno, esto tendría que estar en la cabeza de los funcionarios, porque no es para que llegue televisión más barata, es para que llegue internet más barato. Bueno, algo internet gratis en las escuelas, claro, lo discutimos aquella vez. Que no está. Todas las instituciones tienen que tener. Hoy el internet es un servicio público y debe ser tratado como servicio público. Si en pandemia obligaron a los chicos a ir a la escuela por internet y la educación es un bien público, entonces el internet tiene que ser público también. El tema, por ejemplo, también de esas idas y vueltas, que ahora se impone, la SUBE. ¿Por qué no se puso en el momento que... Está bien, la SUMO ya estaba, pero entramos en una cosa que... Suena mucho a capricho, ¿verdad? Lo trae no me gusta, lo hago yo, me gusta. Yo creo que Carlos Mansilla fue electo síndico de la SAPEM. Bueno, ahí tocaste un tema, Mansilla. Y a mí me acuerdo que yo estaba al margen, pero ¿aceptás el candidato? Sí, como no, escuché el debate, ¿verdad? ¿Hace cuántos años? El tema de la SAPEM fue un tema presentado en el Consejo Deliberante por el Departamento Ejecutivo, donde puedo hablar de la SAPEM, pero no quiero que hables vos, John. Era fundamental hacerlo. Bueno, pero la SAPEM era fundamental hacer bajo el objeto de lo que era el transporte público, del estacionamiento. No se hizo. Pero hubo muchísimos objetos más que se le metieron ahí, que se pusieron, que permitían hasta tener una entidad bancaria, o sea, de crédito. Entre ellos también otras cuestiones que tenían que ver con los medios de comunicación. Creo que había hasta un aserradero, si querían poner. Y toda la obra pública pasaba por la SAPEM. No se hizo nada. Pero era un consejo deliberante paralelo eso. Bueno, no sé, a mí me votaron para ser síndico de esa organización. Sí, de la parte, sí, pero de lo que era el transporte público. Sí, no, bueno, sí. Ahora quiero decirte. Eso es un tema que el intendente municipal no habla. No se hizo nada. De la SAPEM y del otro no hablan. Por eso no viene artículo 14. No se hizo nada. Entonces, quizás se había vendido mal, digamos, se querían meter en otros negocios, lo que fuere, ¿sí? Bueno, pero no se hizo nada. Se sacó una ordenanza, se votó, bueno, ahora sí, y no se hizo nada. Yo digo que nunca se puso en funcionamiento ni la parte, lo que tenían que poner en funcionamiento era la parte del transporte público. Bueno, nunca se puso en funcionamiento.
Ahora viene la SUBE. Bueno, finalmente hay que felicitarlo a Nico Carrillo y otros, ¿sí? Que han insistido con el tema, y finalmente está. ¿Es un beneficio para Tandil? Sí. Vos sabés que yo me hago una pregunta. ¿Es un beneficio para la población, para el boleto, para el que paga el boleto plano en Tandil? A mí me parece que no estar en un esquema No. que hoy existe en las grandes ciudades, sí, en todo el país, y que implica un subsidio a la actividad, me parece que si no tenemos uno parecido, tenemos que agarrar ese. Luego sí, que no se agarró en su momento. por eso, ¿no? luego habrá detalles, ¿verdad? Bueno, yo tenía este programa y ahora no lo puedo hacer porque la maquinita, bueno, inventémoslo de otra manera, pero es ir contra la corriente, me parece, en ese punto, ¿sí? No estoy al detalle del costo de los boletos, ¿verdad? Siempre se puede, sobre algo que funciona, estar. Si no, tendríamos que tener nuestro propio sistema y tampoco lo podemos tener. Ahora, Tandil tiene un servicio de transporte público bastante bueno. Sí, que ahora está concesionado hace poquito. Bastante bueno, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? No, y funcionando. Tiene que mejorar, tiene que Todo mejorar. mejorable. Lo haría yo, le pondría dinero extra para que mejore mucho, para que mucha gente que hoy anda en autos se pueda subir al colectivo también. Claro. ¿Sí? Ahora, también eso es una cuestión cultural, ¿eh? Va a costar que el tandilense no deje el auto frente a donde tiene que ir o la casa para tomar el transporte público, ¿eh? Eso va a haber que aprender. Sí, claro, claro. Ciudades intermedias como las nuestras no tienen todas servicios públicos y es preferible que los tengamos. ¿Sí? Sí, claro. Es más, ¿tendría que ser más caro para que funcione un poco mejor? Sí. Ahora, después hay que ayudar al que no puede pagarlo, porque una cosa es tener un servicio de excelencia. Yo estoy hablando de un servicio de excelencia, que permita entonces a un montón de gente que tiene la posibilidad de pagar su auto y viajar, que prefiera, quizás por cuestiones ambientales o por el transporte público. Transporte, otra calidad de transporte. Otra calidad de transporte, ¿verdad? Que no haga frío ni calor, digamos, que funcione, que las ventanillas, todo lo que vos querés. Por eso necesitas, voy a decir un exabrupto, pero necesitas unidades VIP. Bueno, tenemos que ir a tratar de mejorarlo, no de empeorarlo. En estos momentos, que no alcanza un peso para nada, o sea, pero te estoy hablando de una visión, ese Tandil imperial termina teniendo un tren para pasajeros como corresponde, ¿sí? Termina teniendo autopistas para llegar a Tandil como corresponde y están diagramadas, ¿sí? Termina teniendo una universidad del doble de lo que es hoy, ¿sí? Y tiene que tener un colchón, ¿sí? Para los más necesitados, más relegados de la sociedad, ¿sí? Que en Tandil, si no fuera por políticas nacionales o provinciales, no tenemos nada. Entonces, y el tema, vos que estás en este tema, el tema viviendas. Bueno, porque en tantos años, ¿qué se hizo, por ejemplo? Y no, en 20 años, la cooperativa Falucho, la cual yo participo, construyó más casas que la municipalidad. Pero quizás lo hizo también un grupo de asociaciones también hicieron más. No, bueno, cuando te decía que no se pensaba en algunas cosas, bueno, termina apareciendo ahora, bueno, con algunos programas que son provinciales, donde le da recursos a la municipalidad. A mí, personalmente, me parece que ahí sí hay un terreno importante para que Tandil tenga su propia política. El otro día no hablamos con el intendente de esto. ¿Sí? ¿Lo pudiste hablar con Lungui? Sí, cada vez que podemos hablamos, cuando hablamos en serio, ¿no? Cuando él asumió su mandato, había una ordenanza que había dictado el gobierno de Gino Pisorno cuando se iba, ¿sí? Que era crear un instituto municipal de vivienda. Bueno, han pasado 20 y pico de años en aquel momento, casi 30. Bueno, no lo hizo Sanatelli después, digamos, perdón, no lo siguió, o sea, nunca se implementó. Está la ordenanza ahí. Nosotros lo propusimos en aquel momento, bueno, ayornarla. La ordenanza decía, podrá tener un instituto de la vivienda, un instituto de vivienda, ¿sí? Podrá tenerlo. Podrá. Y nosotros pues, sacamos el podrá y tendrá, o sea, tiene, ponerlo en funcionamiento. Nosotros tenemos toda la zona norte de la ciudad, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, de la ruta 226 hacia el norte, noreste,
La ciudad está creciendo para ahí a precios razonables, los terrenos, precios razonables, digo, no que sean buenos, sino que no son irracionales como son los del centro para acá, digamos, ¿no? Ahora, tenemos la imposibilidad de subdividir esos lotes en lotes para vivienda familiar. ¿Por qué? Porque el plan de ordenamiento no lo establece así. Ahora, ¿se modifica el plan de ordenamiento? Sí, se puede modificar. Y así generarías, permitiendo subdividir esos lotes, entiendo yo, un montón de lotes nuevos, lo que haría bajar los precios. No se hace porque dice, bueno, pero le estamos generándole recursos a alguien que es dueño de la tierra. Bueno, alguien es dueño de la tierra siempre. Acá hay que tomar decisiones, si no se van haciendo excepciones. Entonces crece la ciudad, en el medio de una mancha donde no se puede construir, aparecen las excepciones, ¿verdad? Como si fueran los agujeros de un queso. Sí. Bueno, de a poquito vamos llegando a eso. Ahora, de a poquito no modifica el mercado. Creo yo que debemos tener un fuerte impacto en la creación de lotes de 400 metros cuadrados de tierra, que son los lotes comunes en la ciudad de Tandil, en toda la provincia de Buenos Aires, el lote mínimo autorizado por la ley, y, bueno, permitir a desarrolladores que quieran poner su tierra a esto, hacerlo. El ejemplo nuestro de la cooperativa Falucho somos uno, pero hay otros, ¿sí? Asociaciones civiles que se han generado y lo han hecho. Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo puede hacer el Estado municipal? Te digo por qué. Hoy no tenemos una Secretaría de Obras Públicas, otra cosa. Encabezado por él, hay un muchacho señor Lafose, que se llama Lafose. Lafose, sí, sí. No, cuando nosotros planteamos estas cosas no las entiende, no las quieren llevar adelante, no se quieren meter en el tema. O sea, el tema viviendas no lo tenés, yo no lo tiene en carpeta, digamos. No, tiene ahora sí una división de vivienda que se ha creado, pero digamos, yo no veo que efectivamente se quieran solucionar los problemas que hay y se llame a decir, bueno, a ver cómo hacemos para desarrollar un sector de la ciudad que esté destinado a esto. Lo mismo que se hace para el parque industrial, digamos, bueno, un sector para la industria, falta en Tandil una política efectiva y conducente a que haya mayor acceso de tierra a las familias. Luego de que haya acceso a las tierras, hay que tener acceso al crédito para la vivienda. Bueno, eso ya es más difícil, ¿sí? De todas maneras, fíjate lo que pasó cuando el Procrear funcionaba, no había tierras. Entonces, no había tierra en condiciones, ¿no? Claro. Accesible. Estaban los créditos, sí. Estaban los créditos, pero no estaba la tierra. Bueno, entonces a mí me parece que ese es un punto que Tandil tiene que... ¿Esas tierras que el municipio puso a consideración en María Ignacia, en Vela? Bueno, creo que son tierras municipales y que están en base a un convenio con el Sindicato de Trabajadores Municipales. No sé bien cómo está, digamos, el tema, ¿sí? Hace años que está esa tierra. Por eso. ¿Sí? Bueno, podría ser alguna situación parcial en María Ignacia, digamos, pero no pegan tan bien eso. ¿Y hay tierras municipales como para poder encarar entiendo que hay un pequeño banco municipal de tierras, pero no mueve la aguja, o por lo menos nunca se sabe bien cuántas son, pero llegado el caso, son pocas. En tu época de concejal, cuando se presentaban informes, ¿no? ¿Había alguna situación que querían recabar? ¿Cuál era la información al respecto? Y el mismo intendente estaba cuando vos fuiste concejal, así que otros concejales, pero el mismo intendente. Mismo amor, la misma lluvia, en la canción, ¿no? La película, el mismo amor, la misma lluvia. Decime, porque esto es una crítica que me hacen los concejales opositores en la oposición. Bueno, el PRO está ahí, pero también hacen la crítica esta, de que no corresponde, o sea, no hay ningún tipo de respuesta a cuestiones que se plantean para buscar informes. Ese es un grave falla del gobierno municipal, que no le costaría mucho cumplirlo. Creo que forma parte del capricho que hablábamos antes. Es obligatorio contestar los informes del Consejo, hay una costumbre de no hacerlo,
Yo he hecho una cosa hace mucho, fui a ver a un fiscal y dije, che, ¿qué pasa? Y dice, mira, tráemelo que lo condenamos, digamos, hacer la presentación. Bueno, no la hice porque justo contestaron. Pero de hecho hay una falta importante, digamos, al no contestar los pedidos de informes. Y me parece que más allá de la pena, ¿sí? Que es un delito en definitiva, en cumplimiento de los deberes del funcionario público, o la multa que le pone el Tribunal de Cuentas. El tribunal, claro, sí. Me parece que es una carencia también de nuestro sistema, hace fallar al sistema democrático al pedo, porque siempre tenés para contestar algo, aunque sea mintiendo, digamos, ¿no? Pero bueno, es una pena porque le ha funcionado al intendente manejarse así, ¿sí? Cuando se habla de que el consejo en muchos casos es una escribanía, es cierto, y te lo terminan diciendo los mismos concejales radicales, digamos, ¿no? Por ejemplo, estas desavenencias que tienen con Nicolini y algún otro, o con los chicos del PRO, con Manazón y compañía, que creo que está haciendo un buen trabajo. Si ellos mismos se enojan, ¿qué esperan de los partidos de la oposición? ¿No? Ahora, ellos mismos se enojan es porque hay una falla ahí dentro del propio funcionamiento del oficialismo. Que yo creo que nadie se anima a decírsela al intendente por esta misma razón de que él es el superlungui, el superintendente creado, ¿verdad? Entonces hay más una reverencia, ¿sí? Un temor reverencial, digamos, que un planteo de cosas. No sé quién es el funcionario, debe haber alguno, que lo reta a Lungui, ¿sí? Que le pone un freno. Alguno hay porque a veces se le nota que está triste, pero no sé, su círculo íntimo, ¿verdad? Claro, ahora, son esas cosas que insisto, cuando ganas muchas elecciones, ya te acostumbras a ganar haciendo la plancha, digamos, sin nada disruptivo, nada nuevo. Yo viví en los 200 años con cierta pena, digamos, cierta indiferencia. Porque ¿qué te impactó a vos? Vi algunas cositas, pero no vi así un sentimiento generalizado, ¿verdad? De las banderitas, ¿verdad? Si fuera una película yankee, sería de 200, ¿verdad? Y sería una cosa que no sé si será verdad eso, no conozco bien Estados Unidos, ¿no? Pero yo veo algunos pueblitos así que celebran la fiesta de los pueblos de acá alrededor, ¿verdad? La fiesta de la frambuesa, y ves que hay quizás son en localidades más chicas se nota más, ¿no? Pero acá que vimos, creo que lo más lindo que vi yo es el dinosaurio, que está bien, digamos, un argentinosaurio, no hay lugar para estacionar, ¿verdad? No, eso va a llevar gente, ¿eh? Sí, eso va a llevar gente. Ahora, no es tampoco una obra para dejar para el futuro. A ver, me parece que la Ruta 226 en 20 años tendría que haber sido otro tipo de obra, ¿no? Que se pueda transitar, ahora se le está tomando un poco. Yo he participado de estos encuentros que eran para el Bicentenario, digamos, hace 2 años. Sí, más o menos, sí, después de post-pandemia, Termina todo siendo mímica, digamos, ¿verdad? Porque no hubo una convocatoria así, bueno, a ver, esto es concienzudo, ¿qué vamos a hacer? No, se plantearon, y creo que con buena voluntad, incluso nosotros también hicimos algún planteo, ¿sí? Pero, acuerdos del Bicentenario. Acuerdos del Bicentenario. ¿Y se presentaron los acuerdos del Bicentenario? Porque no sabemos todavía. La verdad que, no sé, el acuerdo del Bicentenario termina siendo un acuerdo entre la universidad y la municipalidad para no matarse entre funcionarios. Sí, pero hay una cantidad de instituciones que participaron aparte. Sí, pero yo no veo, digamos, resultados. Quizás soy medio miope y daltónico, ¿sí? Pero, qué sé yo no lo vi. Carlos, agradeciéndote por supuesto la presencia aquí en Artículo 14, ya estamos llegando al final, pero te quiero hacer una pregunta, porque tengo la oportunidad de hacértela ahora. Cuando vos fuiste concejal, compartiste el recinto, comisiones, calculo que también, con uno de los
que para mí fue uno de los mejores concejales que ha tenido desde el reinicio de la democracia hasta el hoy, Hugo Escribano. Un grande, sí. Estuviste en el entierro de Hugo. Estuvimos, porque yo también te vi. ¿No notaste que faltó algo ahí al enterrar a Hugo Escribano con el recuerdo que tenemos todos de él? Sí, a mí me hubiera gustado algunas palabras, ¿no? de alguien que quizás debió ser el intendente, que estaba ahí, digamos, porque finalmente, y Hugo no va a ser más grande porque yo hable bien de él, cosa que hago, digamos, ¿no? Y que estoy dispuesto Sí, a eso. comparto también. Pero me parece que hay momentos donde el fragor de la discusión, o los celos, o las envidias que se dan dentro de todo el mundo político, tiene que dejarse de lado. O sea, a mí me dio cierta pena, y el silencio general, ¿sí? Obviamente era un momento de congoja, pero estoy seguro que a él le hubiera gustado Faltó la palabra de alguien. algún homenaje, ¿no? Alguna palabra que él pudiera reírse allí abajo. Mira lo que dijo este, lo que dijo el otro. Su propio personalidad abierta, jocosa en cierta manera, caliente también en su momento, digamos. Esa franqueza, digamos, que él tenía, me parece que no se vio reflejada en ese momento. Yo no estuve, ¿no? digamos, con la familia antes, digamos, o en el velorio tampoco, pero en ese momento me parece que era el momento Estábamos esperando todos. Un mayor homenaje, digamos. ¿No estábamos todos esperando la palabra Yo creo que todos nos miramos, bueno, sí. ¿Quién habla? Y nadie encaró, digamos, ¿no? Es como esa noche que saliste a bailar y estuviste toda la noche queriéndole decir algo a una chica y no se lo dijiste, y luego pasó la oportunidad, y bueno, y ya está. Sí, fue una lástima, lamentable. A mí me dio cierta pena esa situación. Después un gran recuerdo con él, y con todo lo que hizo. Por supuesto, digamos, a uno de los grandes concejales que tuvo la ciudad de Tandil. Sí, son las cosas que a veces la política no es buen pagadora en ese sentido. Carlos Mancilla, muchísimas gracias, Carlos, bueno, muchas gracias por estar acá en el estudio de Artículo 14. Hasta la próxima. Quería decir una cosa que, mira, ahora me acordé. ¿Cómo no? Madres solteras o madres que los tipos no pagan la cuota, ¿sí? Qué desastre familiar es eso, y como sociedad. Me parece que, por ejemplo, deberíamos tener mucho más ojo puesto en eso, en el esfuerzo que hacen ellas, en rescatar esa cosa, ¿sí? Que es ese amor maternal sin recursos o sin posibilidades o con marginación o como fuere, ¿sí? Y que a veces la sociedad lo ve pasar, ¿no? Quería hacer un homenaje a ellas. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Mancilla, en Artículo 14, el programa político de la ciudad de Tandil en su ciclo 22.